nosotros conocemos y sabemos desde el momento que nos hablaron del Evangelio, la fe en Jesucristo, quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, todo ya lo sabemos. Y conocemos esta palabra, este texto, este capítulo y muchos versos de la Escritura que nos habla de Juan, que por cierto la Reina Valera tiene un título que dice Jesús, la vid verdadera. Y todos conocemos, como les digo, quién es Jesucristo. Pero una cosa es conocerlo, otra cosa es saber quién es Jesús, otra cosa es estar con Jesús y que Él esté con nosotros. Entonces, por eso es que le puse este título, Abrazado en Jesucristo, porque conocemos el verso 14 que nos habla las profecías, la promesa que Él hizo a sus discípulos antes de irse, antes de la ascensión, pero Él dijo que iba a regresar, que iba a volver. Entonces, todos sabemos que estar en la iglesia o estar en una casa de oración o donde quiera que usted esté cuando lee la Escritura y dice yo soy cristiano, yo soy aquí, pero en realidad usted ¿en qué está abrazado? Está abrazado en una doctrina porque dice ser cristiano, está abrazado porque el pastor le enseña de esta manera, está abrazado porque las reglas de lo que es el cristianismo, la palabra ser cristiano, yo estoy agarrado en eso, o estoy abrazado en lo que yo creo, estoy abrazado en lo que pienso o en lo que me enseñan. Entonces por eso el título Abrazado en Jesucristo, porque muchos podemos estar abrazados en nosotros mismos y no en Jesucristo. Entonces, eso vamos a escudriñar y vamos a ver qué nos dice la palabra. El texto que leímos, voy a leer algunos más, y nos dice, yo soy la vid. Todos sabemos que Él es la vid. La vid es un árbol. Él hace una metáfora aquí, que Él se expresa de una manera de un árbol y nosotros como una rama. De hecho, esa es la palabra que significa pámpanos. Traje una imagen, ese es el simbolismo de la palabra pámpanos. Es algo que nace, que retoña de un árbol y de ahí sale una rama. Entonces Él nos hace esta parábola, esta metáfora de que nosotros somos la rama, pero Él es el árbol. Él tiene la savia, Él es el que da ese alimento. Por eso es que si usted no está en Cristo, es una rama arrancada de Cristo. Porque una rama no puede hacer nada. Está el texto claramente y nos dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted arránquele una rama a un árbol y déjela ahí sola, guíndela con una cuerda, a ver si ella crece o ella da su hoja o florece, mucho menos no da fruto, porque está arrancada del árbol. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra Jesucristo. Entonces, yo traje esta imagen para que entendamos cómo es que, miren, cómo se ve ese retoño, porque eso significa la palabra pámpano también, significa retoño o rama. Esa es la traducción de la palabra de pámpano. Es un brote que hace de un árbol. Entonces nosotros, el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como el único Salvador y aceptamos que es el Hijo de Dios, llegamos a ser un retoño en Cristo. Por eso es que Él dice aquí, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Cuando Jesucristo enseñó, está esta lectura en Juan 6, 39, 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces nosotros al momento, cuando Jesucristo está enseñando, cuando nosotros leemos el Evangelio, leemos la Escritura, nosotros llegamos a ser un retoño, una rama
por lo que hemos aprendido, por lo que estamos aprendiendo y lo que nos enseña la Escritura. Y el problema es, digo el problema porque es mucho problema ahora en las congregaciones, en la iglesia, que nosotros estamos agarrados y abrazados en otra cosa y no en Jesucristo. Por eso es que caemos en una rutina, hacemos lo mismo y lo mismo. No digo que está mal, sino que caemos en esa rutina y creemos que esa rutina está bien delante de Dios. Entonces, eso es dar, por eso es que vamos a ver más adelante cómo es que está su fruto. Y nos dice aquí en la Escritura, en el texto que leí, que dice que la voluntad del Padre, que todo lo que le diera, no pierda yo nada. Lo está diciendo Jesucristo. ¿Y qué es lo que perdió? ¿Recuerdan cuando les dijo a los apóstoles? Dijo, de todos ustedes ya son lavados por la palabra, ya son lavados por lo que les he enseñado, pero hay uno que no. Sí saben de quién fue el que no era, ¿verdad? Judas. Entonces, ¿por qué es lo que dice aquí? Todo lo que no pierda yo nada. Y él hace una promesa aquí, dice que en el día postrero, que él lo va a resucitar, no sabemos cuándo, no sabemos, muchos ya murieron en Cristo Jesús, pero no sabemos el día cuando van a ser resucitados. Pero él dice que la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, usted no lo ha visto, yo tampoco, pero yo creo, porque ahí dice ahí mismo, y cree en él. Entonces, ¿quién lo vieron? Lo vieron los discípulos, los apóstoles, todos los que lo seguían a Jesucristo, lo miraron. Por eso él dice, todo aquel que ve al Hijo y, por eso hay una separación, y cree en él, tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Si ven que a los dos textos está hablando de resucitar en el día postrero. Él está hablando en tiempo presente y en tiempo futuro. Si ustedes notan los textos, está hablando, a ellos les está hablando en presente y también en futuro. A nosotros ya nos estamos leyendo el pasado que fue, que ya habló, pero también nos habla en presente y en futuro para nosotros, porque estamos todavía aquí. Entonces, ¿cuándo nos va a resucitar? Yo no lo sé, nadie lo sabe, solo Jesucristo. Entonces, esa es la voluntad del Padre y eso es lo que Él nos manda, que cuando nosotros seamos retoñados en Cristo, lo que nos dice el texto, nosotros tenemos que caminar como Él caminó. Este texto es muy conocido y es en mis textos favoritos que lo que dice aquí, yo no puedo creer nada de lo que me digan afuera, porque este texto tumba toda teoría de que hablen afuera, que el diablo aquí, que esto acá, que lo esto, Si usted está leyendo ese texto, eso póngalo en su corazón. Dice claramente, yo les doy vida eterna. No hay nadie más quien dé vida eterna sino Jesucristo. Y no perecerán jamás. Entonces usted cuando cree en Jesucristo, usted tiene al Hijo, nunca diga que voy a perecer, porque si dice usted para perecer, entonces no tiene al Hijo, no tiene a Cristo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted está en Cristo, usted está agarrado en Cristo, usted está abrazado en Cristo, ¿quién lo va a arrebatar? Dice ahí la Escritura, nadie. Entonces usted crea esta Escritura. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces usted crea esta palabra, usted crea que Jesucristo está en usted y crea que usted está abrazado de Él y que nadie lo puede sacar de Él. Tiene que tener esa fe, esa esperanza, esa convicción y esa certeza que usted está en Cristo. ¿Y cómo va a sentir? ¿Cómo va a saber usted que está en Cristo? ¿Cómo va a saber que está abrazado con Dios, abrazado con Cristo, abrazado con el Espíritu Santo? Solo usted lo va a saber, yo no puedo saberlo. El pastor no puede saberlo, los líderes no pueden saberlo. Solo usted sabe si está abrazado en Cristo o no. Pero también se puede conocer, usted mismo puede conocer si está abrazado para que dé fruto. Porque eso es lo que dice el texto que leímos de inicio. Dice que
y yo, el que permanece en él, y yo en él, este lleva mucho fruto, no uno, mucho. Porque vamos a ver, todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Empieza primeramente con amor. Ese es el primero, ¿verdad? Entonces, todos sabemos, si no hay amor, no hay nada. Entonces miramos nosotros, esto lo dice en Juan 10, 28, 29. Si alguien está anotando la cita. Nosotros vemos, yo puse esta imagen, un tronco. Sabemos que un tronco cuando está raizado y él permanece y sale una rama, echa fruto. Y eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros antes no éramos nada, pero al momento de pegarnos en Jesús, aceptarlo como el único Salvador, como el único Hijo de Dios, unigénito de Dios, nosotros llegamos a ser así como esta ramita y comenzamos a dar fruto. Porque Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Miren lo que traje estas imágenes. Si usted cree como un cristiano, pero usted, su mente, su pensamiento, su corazón no está en Cristo, usted está como él está ahí pensando o pensando así, porque nosotros estamos abrazados a esto. No es que, hermano, yo voy los sábados, los martes, los domingos, pero su mente está en el trabajo, su mente está en los negocios, su mente está en el estudio, su mente está en todo lo que encierra aquí en el mundo, pero menos en Cristo. Así está nuestra mente. Y no es que le pase a usted, a mí también me pasa. A todos nos pasa porque somos humanos. A todos nos pasa que nos van a venir pensamientos, y no es que sean pensamientos malos del trabajo, del estudio, de tener un negocio, no. Pero nuestro pensamiento primeramente tiene que estar en Dios para que lo demás esté con nosotros. Por eso que la escritura, el texto, todo lo decimos a cada rato. Buscad primeramente a Dios su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Porque no es que es malo pensar en estas cosas. Nuestra mente tiene que estar así, pensando en Dios, en la palabra, en la escritura, pensando en la cena, compartir la cena que la mandó, es un mandato que está en la escritura que tenemos que hacerla. Cada vez dice que para hacer un recordatorio de lo que Cristo hizo por usted y por mí, de estar compartiendo el pan y el vino, que es su cuerpo y su sangre, que ya lo hemos hecho aquí varias veces y es algo maravilloso, se siente algo inexplicable lo que uno siente en el corazón al compartir y hacer este mandato que lo mandó. Yo no sé a usted cómo le pasa, porque eso se siente uno en nuestro corazón, de que cuando lee la escritura y encuentra un texto o algo que lo ha leído y encuentra algo que le abre su mente y usted ve y lee diferente y entiende diferente. A mí eso hasta me pongo solo y lloro, pero no de tristeza, sino de alegría, de cómo Dios me abre mi entendimiento para saber y entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es maravilloso. Entonces, hermano, nuestra mente tiene que estar así, porque cuando nosotros crecemos en Cristo Jesús, en la doctrina, en el evangelio verdadero, en la fe verdadera, porque también hay otro evangelio, dice Pablo, que todo el que venga con otro evangelio sea anatema. Entonces, el verdadero evangelio que usted aprendió, que le enseñaron, si no estamos abrazados en Cristo, nosotros llegamos a ser de esta forma. Nos podemos sentir y ver así, un árbol frondoso. Me siento un cristiano fortalecido, un cristiano vigoroso, me siento un cristiano que nada me falta, que todo lo sé, que todo lo puedo, pero sin fruto, solo hojas. Podemos estar así, hermanos, podemos caer así. ¿Por qué? Porque no estamos abrazados en Cristo. Y pensamos que estamos en Cristo, confesamos, pero no vivimos, no caminamos. La palabra dice que caminemos como Él anduvo. Entonces, ¿de qué nos sirve estar así si no hacemos lo que Cristo nos dice? En Efesios 1:3-7
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto habla Pablo, él lo habla en espíritu ya en el futuro. Yo no sé cuándo será ese día, pero yo deseo y espero y anhelo estar en ese lugar celestial, porque eso es lo que dice la Escritura. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, ni el mundo existía y él ya los vio. Dice, sentado a usted y a mí arriba, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad que leímos, que él enseñó del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nuestro Señor Jesús, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué traje este texto? Usted va a decir, pero hermano, no tiene nada que ver con los pámpanos ni la vida, yo sé. Pero hay algo aquí que traje, porque si Él nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted está aferrado aquí a este mundo, mirando las cosas de este mundo, y no es que son malas, lo vuelvo y lo repito, pero si usted no está abrazado en Cristo, ni anhele llegar a estos lugares celestiales. Si usted no está abrazado en Cristo, tampoco es adoptado como hijo, como dice aquí. Porque si usted llega a ser un hijo, porque es lo que nos dice Efesios 2 también y Romanos 11, que somos injertados, adoptados dice, en contra de la naturaleza. Yo di una enseñanza acerca de eso. Entonces usted llega a ser una rama verdadera porque está en Cristo. No importa de dónde venga, porque eso dice que es el injerto en contra de la naturaleza. Si usted hace un injerto de un mango con una uva, no va a dar. Pero si hace un injerto de una lima con un limón, sí. Porque son de lo mismo. Entonces, eso dice que hace en contra de la naturaleza. Y eso es lo que nos hizo Jesucristo. Entonces, si somos adoptados como hijos suyos, y dice según el puro afecto de su voluntad, no es nuestra voluntad. Jesucristo les dijo a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, dice, yo los escogí a ustedes. No va a caer en eso que enseñan que Dios escoge a las personas. No está hablando de eso. Está hablando porque Él ya sabe, Dios ya sabe quién va a estar arriba y quién no va a estar. Por eso es que Él dice que Él nos escogió. Perdón. Gloria a Dios. Y nos dice aquí también la Escritura, en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Lo puse en amarillo, porque de Él procede todo. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Este texto, si usted lo analiza detenidamente, lo puede anotar y lo escudriña en su casa, dice que nosotros sabemos que hay un solo Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, del cual proceden todas las cosas. Entonces, si usted está abrazado en Cristo, tiene que entender y meterse en su cabeza que de usted no sale absolutamente nada. Así de sencillo, porque dice de cuál proceden todas las cosas. Si usted no está abrazado en Cristo, nada es, porque el texto dice, nada podéis hacer. Si usted no está en Cristo, nada puede hacer. Puede hacer maravillas, hasta un avión, puede construir una nave espacial, pero eso de nada le va a servir. De nada le va a servir y va a entender por qué, lo que le voy a explicar más adelantito. Y nosotros somos para Él. No es que Cristo es para nosotros para hacer algo. Nosotros somos para Él, para que por medio de Él haga en nosotros algo. Entonces, si usted está en Cristo, usted va a hacer algo, pero por el Espíritu Santo que lo usa a usted y a mí. Eso es lo que nos dice el texto. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, si no estamos en Cristo, usted ni piense que porque va a orar a un hermano, él se va a sanar. No. Y si lo hace, no es que usted lo hizo.
Es el Espíritu Santo, es Dios. Nosotros, recuerde lo que el pastor dio una enseñanza y anoche también lo dijo nuestro hermano Jairo. Nosotros somos polvo. No somos ni tierra, sino somos polvo, porque eso dice la Escritura, que del polvo nos hizo. Si usted lee en Génesis capítulo 1. Imagínese, póngase a pensar, en Isaías también dijo el hermano anoche, está en Isaías, no recuerdo el texto, perdón, el capítulo, donde dice que nosotros que venimos a ser menos que nada. Y yo me puse a analizar ese texto, ya a días lo había analizado, digo, si nada es nada, ¿cómo es que es menos que nada? Analice, le estoy dando para que vea que somos del polvo y que venimos a hacer nada, menos que nada. Entonces, mucho menos si no estamos en Cristo. Si Cristo no está en nosotros, ¿qué llegamos a hacer? Nada. Porque eso dice la Escritura, nada podéis hacer. Aunque usted se mate, se derribe haciendo lo que quiera hacer, obras por aquí, por allá, pero si no está en Cristo, nada puede hacer. Por eso en algunos lugares, muchas congregaciones que tienen la idea que porque hacen obras van a ir al cielo, que porque hacen obras tienen al Espíritu Santo, que porque hacen esto y lo otro. Tengo muchas cosas que doy, pero no lo voy a decir, usted ya lo sabe. Y creen que eso es estar en Cristo. No, se equivoca. Eso no es porque está en Cristo. Porque la Escritura dice, si no tiene a Jesucristo, nada podéis hacer. Ahora, si usted está convencido y usted sabe que Cristo está en usted, se va a ver porque hay una diferencia. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros, abrazados en Cristo? Esta es una manera y una forma de conocer y saber que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo para abrazar en Cristo. Si usted todos los días medita en la Escritura, es un principio de tener a Cristo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, Jehová. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De nosotros no sale nada, hermano. Pues que les dije que nosotros no podemos hacer nada. Es Dios. Es el Espíritu Santo quien lo ayuda a hacer todas las cosas que hacemos, pero no es nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad. Es el Padre, el Espíritu Santo. En Proverbios 2, 5, 6. En Salmos 34, 5, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Dice los que miraron a él. Yo sé que no lo vemos, pero por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros lo miramos. Y podemos ver y somos alumbrados. Y donde quiera que usted ande, donde quiera que vaya, Cristo está en usted, usted no va a ser avergonzado. Porque Él está en usted. Él va a ser el que lo alumbra, usted no va a caer. No importa en las tinieblas que vaya, pero usted lleva la luz de Cristo. ¿Qué le pasó a Moisés? Me vino a la mente ahorita cuando él subió al monte Sinaí. Los 40 días y 40 noches. Bueno, de hecho fueron 80. Cuando él regresó, dice que el pueblo se asustó, pero él no sabía, él traía una luz en su cara. Eso es lo que nos dice la Escritura. Los que miraron a él fueron alumbrados. Aquí está hablando de él. Y sus rostros no fueron avergonzados. El pueblo, en vez de reírse de Moisés, ellos tuvieron miedo, dice ahí, que se asombraron viendo la luz que resplandecía de su cara. Eso es la gloria de Dios manifestada en el hombre. Y así anhelo que todos nosotros estemos ahí. Lamentablemente toda la iglesia no va a estar, porque así lo dice la Escritura. Entonces usted tiene que anhelar, tiene que tener en su corazón, en su mente, que si verdaderamente está en Cristo, abrazado en Cristo,
Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Todos sabemos quién escribió estos proverbios, un hombre que pidió sabiduría a Dios, y para pedir sabiduría tenía que tener algo de sabiduría. Por eso es que él pidió sabiduría, pero de Dios. O sea, era un hombre sabio en humano, por eso es que pidió sabiduría de parte de Dios. Por eso es que dice la escritura, el texto que leímos, porque el mandamiento es lámpara. ¿Cuál es el mandamiento? Esta palabra. Es el mandamiento, esta es la lámpara de nosotros. Y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruye. Jesucristo repitió este proverbio. Y lo hemos repetido y lo repetido. Está en Juan 5:39. Nos dice claro, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece, dice, que está la verdad y hay la vida eterna. Ahí lo dice clarito. ¿Y qué lo dice aquí? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz y el camino de vida. El texto que le leí, cuando él enseñó a sus discípulos, la voluntad del Padre es que nosotros aprendamos. La voluntad del Padre era que aceptemos a Jesucristo. Yo sé que muchos en ese tiempo en Israel, cuando él enseñó, muchos lo aceptaron. Cuando los apóstoles enseñaron, también lo aceptaron. Algunos lo miraron a Jesús, lo siguieron un cierto tiempo, pero se quedaron, se apartaron. ¿Recuerdan cuando Pedro les dijo, Señor, mira, se están yendo? Jesucristo se arrodilló y les pidió de rodillas que se vuelvan. No. Más bien les dijo, ¿a ustedes también se quieren ir? O sea, Dios no nos va a rogar, hermanos, a recibir el regalo de la gracia de Cristo. Él no nos va a rogar, ya la dio. Eso depende de usted y de mí si lo quiero tomar. Él no va a estar rogándonos como niños. Ven, ven, sálvate, no. Él ya nos dio el regalo, ya hizo el sacrificio perfecto. ¿Qué más podemos esperar? Algo que nunca y nadie pudo pagar hasta que vino Cristo. Por eso que había sacrificio tras sacrificio de animales. En la escritura dice que en un solo día mató, creo que fue Salomón, como 1000 becerros para dar sacrificio a Dios por sus pecados. Pero nada de eso justifica. La única justificación dice, y para siempre, que ya vimos en el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre fue Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos tener para poder estar abrazados en Cristo? No hay nada que podamos tener otra cosa. Si nosotros creemos todo lo que hacemos en la iglesia, que porque estamos bien, nos vestimos bien, si nosotros creemos estar así, estamos mal. Porque usted tiene que estar así. Así tiene que caminar usted y yo. Yo no tengo que decir, miren mi fruto, no. El pueblo, afuera, la congregación, tienen que mirarnos de esta manera. Ahora les voy a explicar algo aquí. Dar fruto no significa porque usted va y evangeliza a un hermano y ese hermano se convierte a Cristo y viene a la iglesia. Eso no es fruto. Que porque usted ora 2, 3 horas en la congregación, eso no es fruto. Si usted está creído que eso era fruto, está totalmente erróneo. Eso no habla la escritura de dar fruto. Yo traje esta imagen solo para comparar de un árbol frondoso que no tiene nada con un árbol que tiene fruto. ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que aquí nos dice claramente que Él es el pámpano, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, el que permanece en mí. El fruto que habla aquí de este texto es, en primer lugar,
es permanecer en Cristo. Ese es el fruto, permanecer en Cristo. Porque si usted permanece en Cristo, entonces ¿cómo va a dar fruto? Usted va a tener amor por los hermanos. Usted va a tener paciencia, va a tener fe, va a tener bondad. Es que hermano, yo tengo paciencia, ese hermano que molesta. Eso no es fruto. Usted tiene que demostrar, tiene que darse, la gente tiene que ver el testimonio. Entonces, esa es la manera de permanecer. Por eso es que él dice, el que permanece en mí, no el que permanece en la iglesia, no el que permanece en la casa todos los días leyendo la Biblia, no. Dice el que permanece en Cristo. Usted puede aquí estar todos los días en la congregación, pero si no guarda los mandamientos y no hace lo que Cristo dice, en nada está. Usted no está en Cristo. Porque si estuviera en Cristo, permaneciera así como este árbol. La gente va a ver el fruto que usted está haciendo. Usted permanece en Cristo. Ese es el verdadero fruto que habla aquí en Gálatas. Tenemos el fruto del Espíritu Santo, no los frutos. He escuchado, si usted dice así, corríjase, no son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo, porque no es uno solo. Entonces, eso es lo que entendemos de la Escritura y nos hace ver, la gente nos mira, por eso es que cuando usted habla, cuando usted camina en su trabajo, donde quiera que esté, la gente se va a quedar y le pregunta, ¿usted va a la iglesia? No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, yo les digo, sí, voy a la iglesia. Y yo les hago la pregunta, te pregunto, le digo, ¿por qué me dices que si voy a la iglesia? Y uno de varios me dijo, porque se ve tu forma, tu actitud y tu forma de hablar. Yo no sé cómo me escuchó, porque solo él me escuchó. Entonces, y no sé ni qué es lo que dije, porque no estaba hablando con él. Entonces, ahí yo me di cuenta de que no era yo el que hablaba. Entonces, ese es el fruto de que usted tiene que humillarse. El fruto tiene que dar de que cuando usted se hace menos, por eso Juan dijo, es mejor que yo mengüe. Usted no tiene que sentirse más, porque si usted se siente más, entonces no está Cristo. No deja. Por eso cuando usted, para que dé fruto, el segundo punto, para que usted, la escritura que dice cómo da fruto es que usted haga la voluntad del Padre y que se deje hacer lo que el Espíritu haga. Entonces Jesucristo llega en usted y usted hace lo que el Espíritu Santo desea hacer en la persona. O sea, solo nos usa. Esa es la forma de dar fruto. No es que no dices que yo lo hice. Yo he visto muchos videos que hasta se graban y lo llaman al demonio preguntándole el nombre, tanta cosa. Allá ellos darán cuentas a Dios, pero hermano, usted no puede hacer nada. Así de sencillo. No es que estoy contradiciendo la palabra y tal vez se escuche diferente. Mi intención no es hacerlo entender mal, no. Mi intención es que usted crea que Jesucristo está en usted y que verdaderamente usted está abrazado en Cristo. Esa es mi intención. Y de esa forma, cuando usted hace algo, nunca piense que usted lo está haciendo. Piense que la voluntad y la gracia de Cristo lo está usando para hacer algo en beneficio de alguien. Ese es el fruto que habla aquí el texto. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando usted llega a un cierto punto y dice, yo verdaderamente no soy nada, yo verdaderamente no soy absolutamente nada, ni merezco hacer lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es que él dice que el que se humilla, lo exalta, pero el que se exalta, lo humilla. Entonces, esa es la manera, hermanos, de que, por eso es que el texto claramente dice, este lleva mucho fruto. Y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se ven que no está hablando de que aquí no dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto? No es que Dios se va a glorificar porque usted está haciendo algo, no. Dios se glorifica, Jesucristo se glorifica delante del Padre cuando usted hace la voluntad del Padre que ha mandado por la Escritura. Esa es la manera que Él se glorifica, cuando usted camina como Él anduvo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, seáis imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y él dice en otro texto en Gálatas que juntamente estoy crucificado. Y todos conocemos la historia de Pablo. Él dice que todo lo que él tenía lo tiró como basura. Ya sabemos que es basura. Basura no sirve para nada, solo para hacer abono. Y así desechó Pablo todo lo que él tenía. Y ya sabemos quién era, un hombre que era el mejor estudioso, con más títulos en ese tiempo, como él hablando el tiempo de ahora, y todo eso dijo que él ya no servía, porque él ya tenía otro pensamiento, otra mentalidad, porque Cristo estaba en él. Por eso es que él dijo que él ya no vive, sino que Cristo vive. Esa es la manera de dar fruto, y esa es la manera que se glorifica y llega a ser glorificado el Padre, cuando dice llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero vuelvo y lo repito, cuando usted hace un ejemplo, si Dios le da un don del Espíritu Santo, un ejemplo de sanar, y usted ora por un hermano y se sana, nunca llegue a su mente que usted lo hizo, porque si usted lo hace, esa es entrada del orgullo y vanidad y vanagloria, que de eso nada le va a servir. Simplemente tiene que usted decir, gracias Señor, gracias Espíritu Santo que ha sanado a este humano. Pero usted no lo hizo, solo lo usó. Esa es la forma que se glorifica y llega a ser glorificado el Padre. Y esa es la manera de que nos habla de llevar mucho fruto. Si ven que no dice frutos, dice mucho fruto. Es el don discernimiento. Cuando se manifiestan los dones, usted no se ha puesto a meditar. Yo me he puesto a meditar con esto que he leído y mientras estaba escudriñando la Escritura acerca de los dones. Usted no ha pensado aquí ya hace más de un año, y creo que un poquito más. Aquí no hemos visto manifestación del Espíritu Santo, y no digo que estamos mal, pero algo nos está pasando, algo no estamos haciendo bien. Entonces, si no hacemos nada, hermanos, podemos estar agarrados de Cristo, pero para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y yo me sentía, la verdad, hermanos, como casi, no digo cero a la izquierda, pero casi el 1% de que no estoy haciendo nada, conociendo la Escritura, conociendo a Cristo, conociendo el Evangelio. No estoy haciendo nada. Así me sentí. Me sentí como un pámpano, como una rama que ya casi está al arrancarse. ¿Por qué? Porque yo no veo que hago algo. Usted me puede ver bien y lo digo claramente y no me da pena ni vergüenza decirlo. Así me sentí, que no hago nada. Yo sé que alguno de ustedes puede tener más de lo que yo tengo. Entonces usted piense y analice que puede hacer algo que puede dar fruto. Piénselo, medite, ruéguele, órele al Padre. No crea que porque yo estoy aquí soy mejor que ustedes. No, yo puedo ser el peor. Recibimos la enseñanza todos. Nadie somos más que nadie. Solo Jesucristo es el más grande y poderoso. Entonces, eso tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, que sin Cristo nada podemos hacer. Si usted desea hacer por su fuerza, puede hacer algo, sí. Como le dije, puede construir un avión, aunque sea.
pero no va a llegar a ningún lado. Eso no le va a dar fruto. El fruto que usted va a dar para que sea Dios glorificado tiene que estar agarrado de Cristo, abrazado en Cristo, abrazado en Dios todos los días. Cuando se levante, la palabra de la Escritura dice en Deuteronomio 6, 7 y 8, todos lo hemos leído siempre, que al levantarnos, al acostarnos, cuando estemos en la mañana, en la tarde, al mediodía, en cualquier hora, dice que siempre esté la Escritura, la palabra, meditando día y noche en nosotros. Eso es una parte, un principio de estar en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo, cuando les habló a los tesalonicenses, ellos sabían, ya pasamos por esas cartas, y dice aquí de que Dios os haya escogido. Usted, hermano, siéntase escogido porque aceptó a Cristo y está aquí. Mucha gente afuera no está. Ellos no tienen esto. Ellos ni anhelan ni piensan de dar fruto, mucho menos de estar en los lugares celestiales. Pero si usted vemos mucho menos la salvación, dice que Dios haya escogido desde el principio para salvación, del principio que leímos en Efesios, antes de la fundación del mundo, y la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu y la fe en la verdad. La verdad sabemos que es Cristo. No hay otra verdad sino esta palabra. Hay muchos libros, sí, que nos ayudan, pero esta es la única verdad. La palabra de Dios, Cristo, Él es el único. Y a continuación nos dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, el que estamos aprendiendo y enseñando, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cómo usted aprendió? ¿Cómo usted llegó a la iglesia, a los pies de Cristo? Yo llegué a los pies de Cristo por esta palabra, obviamente usando a un hombre. Pero por medio de esta palabra, yo les platiqué mi testimonio. Yo les voy a resumir lo primero. El primer día que llegué a la iglesia, el primer día, porque yo ni conocía ni sabía que era estar a los pies de Cristo. Yo sentía en mis oídos como que alguien atrás de mí estaba hablando cuando yo leía la palabra y me decía, ese eres vos, ese eres tú, así eres, así estás, así caminas. Así yo escuchaba en mis oídos el primer día que llegué a la iglesia. Y la segunda vez que fue el siguiente fin de semana, leyeron otro texto. El primera vez fue en Mateo, el segundo fue en Lucas. Y exactamente lo mismo venía esas palabras aquí como un sonido en mis oídos. Pero yo no entendía quién era el que me hablaba. Ahora entiendo quién es el que me habla. Ahora sé quién me está hablando. Ahora cuando yo leo la escritura sé quién me habla. Quién me dice, esto tienes que cambiar, en esto fallas, esto tienes que hablar a las personas, tienes que comportarte de esta manera, caminar de esta manera. Es la palabra. Por eso es que en este texto que dice, estad firmes. Si usted está convencido y cree que está en Cristo, abrazado en Cristo, usted esté firme ahí, no se mueva. No pierda para nada su vista y retenga la doctrina que ha aprendido. Van a venir, hay falsas doctrinas, muchas. Pero la que usted aprendió, el verdadero evangelio, la Trinidad de Dios, lo que hemos aprendido, lo que dice la Escritura, que no lo mueva, esté firme ahí. Por eso es que dice aquí, en la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Cómo es por palabra? Cuando alguien se para aquí y predica la Escritura, ese es por palabra, y hablando la palabra de Dios, que es Cristo, y por carta nuestra,
en este caso aquí les habla a los tesalonicenses, pero también nos habla a nosotros, porque estas cartas que están en el Nuevo Testamento también son para nosotros. Entonces, esa es la manera, hermanos, si usted se siente como así, deseche todo lo que le estorba, deseche todo lo malo, toda esa altivez, arrogancia, orgullo, vanagloria, quite todo eso, porque la gente lo va a ver así, bonito, frondoso. Y usted va a sentirse grande, fuerte, poderoso en todo, que el que habla más bonito, el que habla mejor, el que no se equivoca, el que no tiene errores, porque el enemigo así lo va a hacer creer, sentirse como este árbol. Usted siéntase así. Así tiene que sentir su corazón de permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo, el que permanece en mí. Lo voy a volver a leer al texto que empezamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Apréndaselo de memoria, que separado de Cristo nada puede hacer. Y dice el verso 2 ahí mismo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Con este texto voy a terminar. El que no lleva fruto, dice, lo quitará. Por eso que él estaba hablando, que no está hablando de lo que usted hace. Dice que el que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo nos limpia? Por eso que les dije al inicio, dijo, ustedes ya son limpios. Entonces, si usted cree que está abrazado en Cristo, usted ya es limpio. ¿Y cómo va a llevar fruto? Si usted permanece, la gente lo va a ver que permanece en Cristo. No va a tener un mal testimonio. Ese es permanecer en Cristo. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, lo que les expliqué, usted puede hacer obras, puede tocar los mejores instrumentos, puede tener las mejores voces, puede predicar, hablar con palabras elocuentes que nadie difíciles de entender, como dice Pedro, en la escritura, que por eso dice que los indoctos torcían porque no entendían lo que decía Pablo. Y así hay personas que hablan pero excelente, pero si no está en Cristo, si está arrancado de Cristo, ¿por qué cree que hay tanto falso? Porque hablan bonito, pero están arrancados de la vid. Por eso es que no llevan nada. Por eso es que aquí nos dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, cuando usted quiera hacer algo para alguien, piense primero si usted está en Cristo. Porque de otra manera usted no va a poder hacer nada. Nada. Así lo dice el texto. Así que, hermanos, esa es mi reflexión de esta mañana, el mensaje de este día que Dios ha permitido, que nosotros estemos pegados en la vid verdadera que es Cristo Jesús, abrazados en Cristo y no nos despeguemos de Él. Si creemos que estamos en su mano, Él dice que estamos en la mano del Padre. Entonces nada piense que lo va a arrancar de Él. Pero si usted cree que está en Cristo y si no está, ruéguele al Padre, órele al Padre que usted quiere estar abrazado con Cristo y nunca apartarse de Él. Amén. Póngase de pie, hermano.